Buenas noches de nuevo aquí en el viernes, trayéndoos cosas que os pueden interesar. Hoy vamos a tener a una persona que para mí es bastante importante dentro del panorama político y que quiero que conozcáis personalmente, de tú a tú. Pero antes de nada, cabecera. Bueno, pues como antes os decía, tenemos a Mario Arias Navia, que es senador del PP por Asturias. Buenas noches, Mario. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Yo le preguntaría por quién es Mario Arias Navia, y haría esa pregunta porque hay mucha gente que no conoce a quien está representándonos fuera de Asturias y luchando por Asturias. Pues mira, bueno, en primer lugar, pediros disculpas porque tengo un catarro importante y entonces mi voz seguramente no sea la más adecuada. Pues Mario Arias Navia es un político asturiano que desde el año 2011 representa a todos los asturianos en el Senado de España. Y aparte, pues soy una persona que intento desarrollar mi trabajo siempre defendiendo los intereses de Asturias, que al final es mi pasión, es mi vida y soy un auténtico enamorado de nuestra tierra y de nuestra gente. Sobre todo de nuestra gente, porque ellos necesitan siempre una representación en el gobierno central, y representación que sea, pues eso, con cariño, con corazón. Nacido en Oviedo, vivió en Belmonte y estudió en el Colegio de los Dominicos de la Virgen del Camino para volver a Oviedo y finalizar los estudios. ¿Cómo fue su juventud? Pues mi juventud fue muy buena. Yo guardo un recuerdo muy bueno de mi juventud. Yo, la verdad que nací en el seno de una familia normal, una familia. Mi madre era maestra y mi padre tenía un pequeño comercio textil en Belmonte de Miranda y bueno, pues sí, es cierto, yo nací en Oviedo, nací en el Cristo, no en el hospital, pero sí en una clínica, la clínica Morate que había en la Avenida del Cristo. Y sí, en mi DNI figura que soy nacido también en Belmonte, pero porque evidentemente mi madre, que era maestra, mi padre era de Belmonte, y bueno, al fin y al cabo, pues ya sabes tú aquello Sí. aquello de que te apuntaban en el pueblo vamos, en el pueblo donde vivías, donde estaban tus padres. Yo la verdad que también mi juventud la recuerdo feliz, jugando mucho al fútbol, jugando mucho al fútbol, porque el fútbol ya sabes que a los niños y a los jóvenes nos apasiona muchísimo y en nuestra época Sí. tampoco contábamos con aquellos con los artilugios que cuentan hoy los jóvenes y nos divertíamos con, pues eso, estando más en la calle, disfrutando Sí, del pero deporte, de jugar entre amigos. ¿de qué año estamos hablando? Pues mira, te estoy hablando pues de los años, yo nací en el año 1979, pues te estoy hablando de los años 80, de los años primeros años de los 90 Belmonte, cada vez que yo hablo de Belmonte tengo un cariño gordo sobre ello, porque bueno, en otro trabajo estuve recorriendo toda Asturias y en Belmonte me paré y comprendí que no era Belmonte de Miranda, sino que era el Belmonte asturiano, con el sabor de una gastronomía maravillosa y un paisaje precioso. Pues sí, efectivamente. La verdad que el pueblo no, el concejo de Belmonte y toda esa zona del suroccidente es una zona a veces desconocida por la gente de fuera, por la gente con la que yo trabajo
Madrid, con gente que conoces de otras comunidades autónomas, pero yo siempre intento también que conozcan, aparte de conocer Covadonga, el Oriente, toda esa zona tan preciosa que tenemos en Asturias, pues que conozcan ese suroccidente desconocido y también el noroccidente, que me parece que es una auténtica pasada. Es una pasada, sí. Yo entrando con relación a esto, el ala occidental de Asturias es el ala, como digo yo, siempre desconocida, porque tanto los Oscos como Illano, como Pesoz, como Grandas de Salime, cuando empezamos a repasar todo lo que hay, empezamos a darnos cuenta que estamos ante una gran riqueza que todavía no está explotada. O sea, ahora mismo, lo decía usted, bueno, podemos tutearnos. Sí, por supuesto, a mí. Porque yo voy a meter la pata y en un momento dado voy a llamarte tú. Tuteame, porque yo creo que así es todo mucho más sencillo. Sí, y es que yo soy un paisano del pueblo y tengo que hablar como habla el pueblo. Y yo también. Yo también, además, me gusta y hay una de las cosas que me gusta de la política, pero una de las cosas que intento siempre es hablarle a la gente de tú a tú. O sea, que la gente te vea como uno más. O sea, que no te vean a una distancia. Evidentemente tú representas a los ciudadanos, estás en cargos de responsabilidad, pero evidentemente nosotros no somos extraterrestres, somos gente normal y corriente. Ahí voy. Estamos hablando de una persona que está en el Senado y en Madrid. No estamos hablando de alguien que está por aquí alrededor, sino que alguien que está luchando desde Madrid por Asturias. Pero volviendo a nuestra tierra, yo te diría que el ala occidental es el lugar que tenemos que, yo digo, potenciar en estos momentos, porque el ala oriental ya está potenciado, está lleno de vascos, está lleno... Sí, es verdad. Sí. Perdón. Llegas a Llanes y te encuentras gente de Bilbao de todas las clases y colores. Pero Occidente es como un sitio que todavía está sin explotar. Y eso sería muy importante también hacerlo conocer. Yo te digo, yo lo hago habitualmente. Yo promociono muchísimo la zona occidental, con la que también tengo cierta vinculación familiar, y porque además creo que Asturias tiene un grandísimo potencial que evidentemente, como tú bien decías, en la zona oriental ya está Sí, claro. Perfectamente conocido, porque además tenemos la grandísima suerte de tener Covadonga, y Covadonga este año. Efectivamente, es un referente nacional e internacional. De hecho, la semana pasada tuve la suerte de defender una iniciativa para que se declarase los 3 centenarios que se celebran en el año 2018 como acontecimiento de excepcional interés público, porque yo creo que eso va a ser bueno para que venga mucho turismo, para que se dé a conocer nuestra tierra y aparte para que se genere riqueza y puestos de trabajo, que al final es una de las cuestiones más importantes y en las que yo creo que nos debemos de centrarnos. Yo sin meterme en política, porque bueno, es algo que yo siempre digo que soy un analfabeto político. Pero sin meterme en política diría que hace tiempo que nos dejaron como en la última estación del último tren, y entonces necesitamos avanzar, necesitamos correr. Precisamente esa iniciativa yo creo que podría traernos turismo y trabajo. Sí, yo creo que nos tenemos que centrar en el trabajo. Los asturianos necesitan empleo, necesitamos generar actividad económica, y creo que tenemos un potencial que debemos de aprovechar. Y hay que aprovechar el turismo, hay que aprovechar también la sidra, que tuve la suerte de llevar otra iniciativa, una iniciativa muy importante que al final de momento está aparcada aquí en el Principado de Asturias, pero que creo que es fundamental también en ese sentido, que es la declaración de la sidra, de todo lo que rodea la sidra como patrimonio inmaterial de la humanidad. Por lo tanto, todas las iniciativas que nosotros estamos defendiendo, en mi caso, en el caso de otros compañeros del Partido Popular y de otras formaciones políticas, creo que tienen que ir encaminadas
a promocionar Asturias, a dar a conocer Asturias y a generar actividad económica y creación de empleo en nuestra tierra. Lógico. Yo iba a hacer una pregunta. ¿Te ves como alcalde de Oviedo? Bueno, vamos a ver. Yo me veo trabajando por Oviedo y por Asturias. Lo llevo haciendo durante muchísimos años sin ser cargo público. Lo estoy haciendo siendo senador. Lo hice cuando fui concejal y lo voy a hacer siempre porque Oviedo... Allá donde te manden, ahí estarás luchando, ¿no? Efectivamente. Ahora bien, nosotros vamos a recuperar el gobierno en Oviedo en 2019. Ah, Eso, yo estoy firmemente convencido de que el Partido Popular va a volver a gobernar en Oviedo. Y estoy convencido de que nosotros vamos a hacer las cosas bien porque haciendo las cosas bien salen buenos resultados y se pueden hacer proyectos buenos para nuestras ciudades y nuestros pueblos. Por lo tanto, yo creo que esa pregunta, bueno, que la puedes hacer y que creo que está en el interés porque estamos cerca de unas elecciones locales y autonómicas, pero que yo creo que eso no es lo importante. Lo importante no es si el candidato es Mario Arias, Agustín Iglesias Caunedo o cualquier otra persona. Lo importante es que el Partido Popular en Oviedo tiene un proyecto. Yo de vez en cuando que reviso el programa electoral que se presentó en el año 2015, creo que ese programa puedes volver a recuperarlo y entero se puede volver a poner encima de la mesa porque es un programa muy ambicioso para Oviedo y a partir de ahí nosotros trabajamos en equipo. hay una estrategia que vamos a dejar en el ambiente para no dar más detalles. ¿Algo así? No, estrategia no hay estrategia. Tú si te lo proponen, ¿querrías ser alcalde? No, aquí no tenemos estrategia. Nosotros lo que estamos haciendo es hacer, evidentemente nuestros compañeros en el Ayuntamiento de Oviedo están haciendo la oposición que tienen que hacer. Yo creo que la están haciendo muy bien. Yo creo que están bien liderados por nuestro presidente local y por nuestro portavoz. Y luego la estrategia es presentar a los obetenses un proyecto de partido, un proyecto de ciudad, porque al final nosotros y de unidad también. Nosotros lo que decíamos siempre, o lo que decimos siempre en el Partido Popular de Oviedo es que nuestro partido es Oviedo. O sea, nosotros nos debemos a Oviedo. Evidentemente los que estamos en el Partido Popular de Oviedo, los concejales del Ayuntamiento de Oviedo y luego el diputado, el senador, pues se debe a Oviedo como ciudadano vecino de Oviedo, pero también Asturias, como estamos demostrando día a día todos los compañeros del partido. Sí, claro, lógicamente no es un punto, sino todo el conjunto. Mario, ¿qué se podría mejorar desde la posición de trabajo en la cual estás? ¿Qué podrías mejorar dentro de Asturias, potenciar, mejorar, etcétera? Pues mira, yo... al margen de lo que hablábamos del turismo. Yo estoy intentando potenciar todas aquellas cuestiones en las que yo veo oportunidades para nuestra tierra. Lo hago cuando defiendo el turismo, cuando defiendo la creación de empleo, lo hago también cuando defiendo la equiparación de los policías y de los guardias civiles con el resto de fuerzas de seguridad del Estado, y lo hago pues cuando defiendo también pues que infraestructuras importantes para Asturias pues se concluyan, infraestructuras importantes también a nivel local. Estamos hablando del AVE. El AVE, la autovía del Cantábrico en su momento, que hoy al fin y al cabo tuvimos la fortuna que en un contexto complicadísimo como era en la legislatura del año 2011 a 2015, pues el gobierno del Partido Popular fue capaz de finalizar esa autovía, que era clave también para Asturias. Tenemos que concluir el AVE. Yo estoy convencido que lo vamos a hacer y que, bueno, hace relativamente poco el ministro anunció que para finales del año 2019 ya estarían en pruebas los trenes por la variante de Pajares, con lo cual yo creo que eso es una buena noticia. Yo creo que seremos capaces de que eso no sea en esa fecha, que pueda ser antes. Intentaremos, y los parlamentarios que estamos defendiendo Asturias lo vamos a intentar también. O sea, vais a forzar la máquina para que sea antes. Hombre, nosotros lo vamos a intentar.
Otra cosa es, nosotros somos el legislativo, nosotros estamos en el Parlamento, y otra cosa es el ejecutivo, el gobierno, y también, pues oye, los plazos que técnicamente sean viables o no, porque también hay que tener en cuenta una cosa, que aquí es importante la seguridad. Sí. Y es importante que cuando esa infraestructura se ponga al servicio de los asturianos y de los españoles, sea en condiciones de seguridad. Sí. Que no tengamos ningún problema, que no haya ningún accidente, que eso sea una infraestructura segura y que sea muy útil para todos. Hablando de seguridad, y tú que pasas media vida en Madrid, media vida en Asturias, cuando tengamos... Intento que sea lo menos posible, ¿eh? Yo donde quiero estar es en Asturias. Sí, pero estás pero moviéndote. es verdad. Estás moviéndote. ¿Avión o cuando tengamos ave? Bueno, yo creo que hay que utilizar el avión, el AVE, el tren, el Alvia, el coche. Hay que utilizar todos los medios de transporte que tenemos a nuestro alcance. Sí, todos tienen su interés, y además es que son sectores muy diversos que también creo que debemos de potenciar. O sea, al final no tiene sentido que se abra el AVE, que va a ser una ventaja competitiva para Asturias y para los asturianos, pero que tampoco abandonemos nuestro aeropuerto, que nos ofrece también la posibilidad de salir a ciudades importantes. Te iba a decir, y lo dejo así para que en algún momento lo comentes, que el vuelo a Madrid desde Asturias sale casi por 600 euros, que nos están esquilmando ahí en el aeropuerto. Pues sí, pero es cierto, y es cierto que los vuelos a Madrid son caros. Es cierto que son caros. Pero yo creo que aquí tuvimos la oportunidad de tener 2 aerolíneas compitiendo, como mínimo. Uh-huh. Tuvimos la oportunidad de tener 2 aerolíneas compitiendo. Bueno, al final la realidad es que solo existe una compañía aérea que hace el trayecto entre Asturias y Madrid. Y por lo tanto, pues oye, eso al final se traduce en que al final probablemente tengas menos posibilidades de menos conexiones, y luego aparte pues que puedan ser un poco más caras, o bastante más caras, que sobre todo, además, creo que es fundamental para nuestro tejido empresarial. Sí, porque nuestro tejido empresarial en Asturias, el aeropuerto de Asturias no es un aeropuerto de turistas, no es el aeropuerto de Alicante o el aeropuerto de Palma de Mallorca, es un aeropuerto de ejecutivos, de gente que aquí hay grandes empresas que todos los días tienen que volver. Entonces, además, eso es una fuente también de oportunidades para nuestros empresarios y para nuestra gente. Yo lo que suelo decir, que mejor este aeropuerto mejor que el de Ciudad Real. No, este aeropuerto, la verdad que este aeropuerto, el aeropuerto de Asturias, porque el de Ciudad Real, como está... Claro, como hay el de Ciudad Real u otros. Pero quiero decir, el aeropuerto de Asturias es un aeropuerto de los más importantes, ¿eh? Hombre, no puedes estar comparándolo con el aeropuerto de Barcelona o con el de Barajas, pero dentro de o La Guardia o Fort Lauderdale. Sí, también. Pero el aeropuerto de Asturias es un aeropuerto que oye, estamos en torno al por encima del 1.000.000 de pasajeros al año. Por lo tanto, es un aeropuerto pequeño pero importante. Pero matón. Sí, efectivamente. Además, yo lo tengo que coger muchas veces. Yo recuerdo aquello que decía aquel presidente que había aquí, que era Areces, que alguna vez te cruzarás con él en el Senado. Sí, muchas veces. Bueno, muchas veces me cruzo en el Senado, coincido en el aeropuerto. Dale recuerdos de José García Medina. Pues se los daré. Porque tuvimos una historia hace años sobre la leyenda urbana de que había que marchar de los jóvenes de aquí, y mi hija precisamente está en Las Palmas. Ahora mismo ya está en firme, ya tengo nietos, ya tengo de todo, nietos canarios, por supuesto. Y bueno, no era una leyenda urbana al final de cuentas. Se nos estaba yendo tú hablabas antes del tejido industrial, yo hablaría del tejido futurista, que eran nuestros hijos, que están muchos de ellos fuera de Asturias y que, bueno... Sí, bueno, aquello... Que ya hicieron su vida fuera. Aquello yo creo que fue una realidad. Sí, claro que era una realidad. La leyenda era... vivida por mí. Efectivamente. Vamos a ver, nosotros tenemos una universidad que es una buena universidad.
Hombre. Tenemos una universidad que además yo creo que teníamos que potenciar muchísimo más de lo que está y había que invertir más en la universidad. A partir de ahí, la universidad que tenemos ha formado a muchísima gente muy, muy, muy bien preparada. Y esa gente, evidentemente, está muy bien preparada y ¿qué es lo que qué es lo que pasa o qué es lo que pasaba o está pasando? Que esa gente muy bien preparada no encuentra puestos de trabajo que se adecúen a su formación. Entonces, Claro. ¿qué pasa? Pues la gente o se tiene que ir a Madrid, o se tiene que ir a Barcelona, o se tiene que ir a Mallorca, O a otro Nueva sitio, York. o a Nueva York. Ahora bien, también tenemos que tener en cuenta que en el mundo en el que vivimos hoy en día, un Sí, es un mundo mundo global. globalizado, bueno, pues la gente sale a trabajar al extranjero porque también recibe ofertas que le interesan, Sí, bueno, ofertas interesantes, económicamente buenas, que le pueden ofrecer también una experiencia, que luego esa experiencia luego al final le va a abrir muchas más puertas si en un momento determinado quieren volver a España. Bueno, yo creo que perdóname, Mario, yo como abuelo y como padre, te digo, tener a, digamos, iba a decir la mitad de mi familia, no, yo creo que es mi familia, a 2.500 kilómetros de mí me causa dolor, porque los veo un par de veces al año. ¿verdad? Y me gustaría jugar con mis nietos antes de que se escapen a la vida, como se escapó mi hija, y ya no nos volvamos a ver, porque bueno, yo con 60 años, ¿qué puedo tener? 15, 20 años más de vida. No, hombre, nunca se sabe. Nunca No, se sabe. ya lo sé, pero... Nunca se sabe. Además, ahora hay una de las cosas de las que más orgullosos nos debemos de sentir los españoles es que somos capaces de alargar la vida de nuestra gente, o sea, de que la capacidad para vivir sea cada vez, y eso es un logro de nuestra sociedad también. Eso es un logro que además debemos de aprovechar, y hay otro tema que es el tema demográfico, que luego si quieres lo comentamos, pero este es uno. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Estoy totalmente de acuerdo en que que al final a nosotros nos gustaría trabajar prácticamente enfrente de la puerta de casa. Enfrente de la puerta de casa, si tuviéramos nuestro espacio. Somos muy de. Los asturianos, además, siempre somos muy caseros, muy de la tierra, estamos muy apegados a al terruño. Y yo creo que eso es bueno. Eso es muy bueno. Pero luego también somos gente emprendedora. Porque al final hay muchos asturianos que han desarrollado... México, Argentina, Venezuela... Claro, mucha gente emprendedora. Y luego mucha gente que ha dado el salto a grandes empresas, que ha creado empresas muy importantes. O sea, al final el material humano que tenemos en Asturias es muy bueno, y lo que tenemos que hacer es, y esa es la tarea de los políticos, nuestra tarea es darles oportunidades para que puedan aportar esa experiencia que tienen y también adecuar la oferta de puestos de trabajo a su formación en nuestra tierra, para que así, oye, vamos a ver, Asturias, yo siempre saco dos números que creo que son demoledores. Si Asturias tiene 300.000 pensionistas y hay 120 millones de salario social, ¿cuánta gente hay trabajando? Ya. ¿Cuánta gente hay trabajando? ¿Cómo vamos a pagar las pensiones de nuestros padres y de nuestros abuelos? Claro, al final tenemos que generar actividad económica, tenemos que generar tejido empresarial, tenemos que hacer que Asturias sea un ecosistema favorable para la inversión. Para esa gente que nos ve ahí, decir que si no plantes patates no les recoges. Por supuesto, por eso antes te decía lo de la universidad. Al final, lo que no podemos estar es discutiendo todos los años que si le dan 20 millones, que si le dan 5, llega algo, que si Podenco. Aquí lo que tenemos que hacer es tener una universidad potente que compita con otras universidades y luego generar las oportunidades y quitar los obstáculos para que la gente pueda invertir en Asturias. Mario, me está diciendo la jefa de realización que nos falta un minuto para nuestra... Yo te voy a decir una cosa. ¿Te gustaría quedar a la tertulia que hacemos aquí todos los viernes? Sí, yo estaría encantado. Vamos a poner patas arriba toda la actualidad, y me gustaría que estuvieras tú, porque para mí sería un honor que tú asistieras. Yo estoy encantado de a participar. esta casa de locos, porque bueno, siempre lo digo.
Aquí estamos intentando arreglar un planeta que no sé, que con suerte no lo arregla ni San Pedro. Pero bueno, vamos a intentarlo. Aportemos cada uno lo que podamos para que... ¿Entonces te quedas? Sí, me quedo con vosotros. Pues entonces, mira, voy a agradecerte que te quedes. Encantado. Y si me permites, voy a decir a esta gente que vamos a ir a publicidad, y nos vemos en breve. Perfecto. Bueno, compañeros, como veis, tenemos a una persona que es chapó para llevar a Asturias hasta Madrid y que se queden con la boca abierta. Por otra parte, a partir de ahora nos vamos a publicidad, pero venimos enseguida. Como vea que alguno de vosotros va a cambiar de canal, os corto el dedo. Palabra de José García Medina. Nos vamos a publicidad y venimos enseguida. Hasta ahora. Bueno, pues ya veis que tenéis todos los dedos, eso quiere decir que no cambiasteis de cadena y que venimos precisamente de estos espacios publicitarios porque son los que dan de comer. Y ahora vamos a pasar a la tertulia de lo que pasó esta semana. ¿Qué pasó esta semana? Bueno, pues para ello vamos a tener a Mario Arias, vamos a tener a Justo Álvarez y a Ignacio Loy. Y lo digo, Ignacio Loy, que es profesor, buenas noches. Buenas noches. De la Facultad de Psicología de Oviedo, etólogo, pamaseñas. Justo Álvarez, buenas noches. Coordinador de la agrupación de ciudadanos Caudal, del Caudal. Sí. Sí. Y Mario Arias, al que ya veíamos antes, buenas noches, senador del PP. Encantado. Para Asturias. Y yo lo que quería empezar, se vio las noticias internacionales, un ataque químico que por lo visto fue causado por, según dicen, Rusia, toda esta gente, y entonces responde Estados Unidos, Francia e Inglaterra con un ataque con misiles justamente antes de que lleguen los inspectores para saber si había situación de guerra química o no. ¿Qué pensáis al respecto? No, podéis hablar a la vez. No hay problema, todos. Oye, pues si queréis hablo yo un poco. Bueno, yo creo que cualquier tipo de ataque, sea del tipo que sea, no es una buena noticia para nadie. Eso lo primero de todo. Y yo creo que al final quienes son los perjudicados con esto son los civiles, la gente que no tiene ninguna culpa de lo que ocurre en los ámbitos de decisión de los países. Mario, dicen que no hubo en este ataque, dicen, dicen que no hubo víctimas. Yo me refería en general a todos los ataques, quiero decir, a la guerra de Siria, pero me refiero igualmente a cualquier otro conflicto bélico que haya en cualquier parte del mundo. Yo creo que eso no es una buena noticia. Ahora bien, tengo que decir también que, oye, afortunadamente, y vaya por delante que lo que dije anteriormente, afortunadamente en ese supuesto ataque-respuesta a un ataque con armas químicas, pues afortunadamente no hubo que lamentar víctimas civiles. Entonces, en ese sentido, pues oye, por lo menos en este caso, pues oye, no hay constancia de ello, al menos no sabemos. Estamos ante un nuevo episodio de la principal víctima de las guerras es la verdad, y Estados Unidos y Europa, que sigue la política de Estados Unidos de una manera totalmente en segundo plano, en esta ocasión ni siquiera con unidad, porque Alemania no ha participado en esta acción, pues se dedican a hacer propaganda. Es un acto propagandístico. Esto es lamentable porque es propaganda con misiles, pero es un acto propagandístico. La guerra en Siria, nos hemos acostumbrado ya a ver como normal que Estados Unidos, ayudado por Inglaterra y Francia, estén bombardeando un país. ¿Qué hacen ahí? ¿Por qué están allí? No tendrían que estar siquiera, empezando por esta cuestión. En segundo lugar, se pasan una semana diciendo que ha habido ataques con armas químicas
cuando por fin en los tiempos que lleva la ONU tomar las decisiones, se nombra una comisión, antes de que empiece a actuar, hacen el bombardeo, porque es un bombardeo propagandístico. Y dentro de la propaganda está el quedar bien, con la lógica esta que es absurda, de que cuando ellos tiran bombas, siembran la democracia y no matan a nadie. Y cuando las bombas las tiran los demás, son asesinos terroristas. Estamos en un episodio más del control de Oriente Medio, muy importante para que el eje Rusia-China se haga con el control del mundo, que ya lo tiene en parte y está cambiando el polo principal de influencia geopolítica mundial de Estados Unidos a Rusia-China, y estamos en un episodio más de eso. ¿Qué pasó realmente? Lo sabremos, como siempre, pues con mucho retraso, como supimos lo que pasó en Irak, que no había armas de destrucción masiva, pero Irak sigue siendo uno de los grandes desastres de las intervenciones internacionales, y Siria es el segundo gran desastre de las intervenciones internacionales de Estados Unidos. No, quiero dar la palabra justo que... No. Pendón tú. Es una guerra por el control del Oriente Medio y por todo lo que supone el control del Oriente Medio. Aquí están enfrentados, por un lado, y todos lo sabemos, Estados Unidos con Francia, Gran Bretaña, y por otro lado Rusia e Irán. No olvidemos la base militar de Tartus. La base militar de Tartus, que es la base más estratégica militar de la zona del Oriente Medio, que es rusa. Por un lado Arabia Saudí, por otro lado Irán, por un lado Rusia, por otro lado Estados Unidos, ya que es control absoluto del Oriente Medio, y la zona esa que es una zona estratégica, una zona totalmente estratégica. Yo hay una pregunta que quería haceros. Si la guerra química podemos decir que es un arma de destrucción masiva. No, es un arma prohibida, de destrucción masiva. No Debe considerarse así, supongo, no soy experto en armas, pero... De hecho, además, está la Organización para la Prohibición, la OPAC, de Armas Químicas. Precisamente en el 2013 consiguió el premio Nobel por su intento de evitar las armas químicas y fundamentalmente en Siria, que era donde se querían probar. Es que estamos hablando de que se querían probar las armas químicas. Le dieron a la OPAC el premio Nobel. Muchos intereses. Yo creo que estamos hablando de una cuestión muy compleja. Claro, que no vale con leer 4 periódicos y verlo desde aquí como lo vemos nosotros. Por lo tanto, hay que tener en cuenta esa primera cuestión. Yo, cuando se hacen afirmaciones como la que hiciste, Nacho, del tema de propagandístico y de los Estados Unidos y tal, digo, ¿cuál es el origen de la guerra en Siria? ¿Cuál es el origen? Porque según lo que parece ser, el origen de la guerra en Siria es una guerra civil. Una guerra civil que hay un presidente que supuestamente tiene a la gente muy oprimida, amarrada o muy subyugada, y que hay una serie de ciudadanos o una serie de personas o colectivos del propio Siria que se rebelan frente a eso. Y a partir de ahí es cuando entran en escena todos estos actores internacionales, como pueden ser Rusia, Irán, Estados Unidos y tal. Por lo que tengo entendido, hasta hace relativamente poco, Estados Unidos estaba adoptando una postura de tampoco meterse demasiado allí. Y en ese sentido, creo que Rusia, por ejemplo, era un poco quien lideraba todo este proceso. Y luego tenemos otro actor importante ahí, que es el Daesh. Que es el Estado Islámico. ¿Y cuál es el papel de Estado Islámico aquí? ¿Y quién ataca a quién? ¿Y quién es el que va contra quién? Es que eso es muy complejo. Yo tuve la suerte de poder estar allí, pero la desgracia de ver lo que ocurría. Yo estuve en Jordania el pasado mes de enero y pude ir a un campamento de refugiados, Asrak, un campamento de refugiados que tiene 30 y pico mil refugiados sirios. Bueno, pues nosotros, y además es que viene muy a cuento, porque estuvimos con una familia, íbamos una serie de senadores, estuvimos con una familia que el hombre, ellos habían vivido en Asturias, había vivido 12 años en Asturias, en los años 80, y había vuelto a su país y había tenido que escapar corriendo de allí porque aquello era imposible. Y hablando del tema del Daesh, decía, es que esta gente, esto no es un tema de religión, esto es un tema
son salvajes. O sea, no respetan la religión, no respetan nada, es un tema salvaje. Por lo tanto, lo que quiero decir con esto, aparte de contaros la experiencia esta del campo de refugiados, que para mí fue una cosa impactante y sobrecogedora, pero veías que ellos estaban felices porque por lo menos allí estaban seguros, por lo menos su vida no corría peligro, estaban felices y estaban en barracones, pero eran felices. Es un tema muy complejo, y es un tema muy complejo que claro, al final, luego siempre, dependiendo de nuestra ideología o de nuestra postura política, pretendemos llevarnos el asco a cada uno a su sardina. Pero en este caso yo creo que lo que hay que tener en cuenta es que hay una población, que es la población siria, que está sometida a una situación, límite no, brutal de miseria en este momento, y que hay que darle solución. Y la mejor solución es política, una solución dialogada. Ahí supongo que tendrán que dialogar Estados Unidos, Rusia, tendrán que dialogar con el presidente de Siria, y ahí habrá que buscar una solución a ese problema. Ahora bien, hay que eliminar también de ahí, o hay que sacar de ahí a estos del Estado Islámico. Sí, es muy compleja, y una de las formas de simplificación es asumir el relato de uno de los bandos, porque el relato que acabas de hacer es el de uno de los bandos. Al parecer surgió una guerra civil en Siria. Pues no surgió una guerra civil en Siria. Hubo movimientos en todo el mundo árabe que en unos lugares dieron paso a movimientos populares, y en otros lugares dieron paso a movimientos guerrilleros armados hasta los dientes, y es muy ingenuo, con todos los respetos, pensar que Estados Unidos estaba observando y que no tenía nada que ver. ¿Por qué en Libia se lincha al presidente y todo el mundo aplaude con las orejas, y es lo que hoy en día se denomina un Estado fallido? Las tropas libias, siendo Libia un país absolutamente controlado por un personaje como era Gaddafi, que durante una época fue el gran enemigo y después fue el gran aliado. Recordemos aquel caballo que le regaló Aznar en una época en la que se convirtió, precisamente por todos los cambios políticos que se van dando en esa zona, en un aliado de Europa. ¿Cómo es posible que un país que no tenía ningún tipo de oposición apareciera una guerrilla armada? ¿Surgió del aire? Estados Unidos participó activamente en todos los procesos de las primaveras árabes, orientando esas revueltas hacia donde les interesaba. Recordemos el caso de Egipto, donde tomó el poder un militar formado en Estados Unidos. Y se presentó como que la revolución de la primavera árabe en Egipto había dado lugar a un nuevo gobierno. Un nuevo gobierno no, un golpe de Estado. Cuando toma el poder un militar, eso se llama golpe de Estado. Y en Siria, según las filias y fobias de las grandes potencias, así tomaron partido por unos y por otros. Para plantear que la causa por la que están las potencias europeas y Estados Unidos participando en la guerra de Siria es debido a la maldad intrínseca del actual presidente, es no reconocer que Arabia Saudí, por ejemplo, pues es un régimen nada democrático tampoco, y sin embargo allí no pasa nada. ¿Por qué? Porque es nuestro aliado. O sea, esa es la disculpa que se da para intervenir. No, pero bueno. Yo defiendo el relato que acabas de contar. Yo defiendo España. Yo defiendo España lo primero. El relato que acabas de contar es el de Estados Unidos. Y el gobierno español, con el que creo que sí tienes alguna relación, por lo menos ideológica, es, aunque tú estés en el Senado, no en el Ejecutivo, ¿no? Se comprometió a traer a 30.000 refugiados en el marco del acuerdo de Europa, y Europa está de manera cínica, totalmente cínica, incumpliendo ese acuerdo, y después lloramos por las esquinas porque los pobres sirios lo están pasando muy mal. O sea, lo primero que hay que hacer es cumplir los acuerdos que se tienen de refugiados políticos. Pero Europa, en un ejercicio nuevamente de manipulación política descarada, mientras sigue reivindicando y poniéndose medallas a sí misma por los grandes valores que definen su proyecto político, esos valores los adapta a la realidad según le conviene. Porque los refugiados sirios son refugiados políticos, refugiados de guerra, y deberían ser inmediatamente aceptados aquí. Y lo que se está haciendo es cuestionar su estatuto de refugiado político. Y de esa manera no se está llevando adelante el acuerdo que se tiene de que tienen que cada país comprometerse con un número amplísimo y que no se está cumpliendo en absoluto. Entonces es un caso más, por eso digo que es propaganda. Y la otra razón por la que digo que es propaganda, con esto termino, es porque se pasaron una semana preparando el bombardeo, justificando que había que bombardear ya y tal, no sé qué,
intentaron legitimar eso con la presencia de la Comisión de la ONU, pero la Comisión de la ONU no le dio tiempo a empezar a hacer sus trabajos, pero la propaganda no podía seguir eternamente, había que tirar unos bombazos ya preventivos para poder seguir diciendo eso. Y en cuanto se tiraron esos bombazos que se dijeron que milagrosamente no habían hecho daño a nadie y tal, el gobierno sirio empezó a decir que bueno, que habían resistido perfectamente, que no habían tenido y el gobierno sirio lo vendió como un triunfo de su defensa frente al ataque internacional. La idea de que tendrán que sentarse a dialogar es ya asumir que Estados Unidos tiene el derecho de intervenir allá donde le da la gana. Y yo creo que eso es muy grave. Eso está ya metido en la conciencia colectiva de todo el mundo. Vemos como normal que el gobierno de los Estados Unidos y el ejército de los Estados Unidos avance sobre países sobre los que no tiene por qué avanzar. Nacho, en Vietnam, Rusia y China colaboraron con el Vietcong, Estados Unidos con el Vietnam del Sur. En Corea pasó lo mismo. En España, el partido nazi Lo que está en Siria es Rusia, ¿no? A ver, pero es que... Claro, una vez Pero el que está en Siria es Rusia. Claro, pero Rusia, entonces, porque ¿qué papel cuando tiene intervienen Rusia aquí? todos, Nacho, lo vemos todo como claro, normal. pero ¿qué papel tiene Rusia? ¿Qué papel tiene Irán? ¿Qué papel tiene China? Entonces, ¿qué papel tienen aquí? Porque tú estás contando el papel de, vamos, los malos son Estados Unidos, Arabia, Francia, Rusia, Irán, China. Yo creo que los malos son todos. Bueno, sí, O sea, claro, o sea, porque no pongamos los malos de un lado y los buenos de otro. Aquí ángeles, demonios. No, los malos son todos. Bueno, Viendo las Ten en imágenes de los críos, yo creo que, yo insisto en esto. Además, él empezó su intervención efectivamente diciendo algo con lo que estamos todos de acuerdo. Pero yo estoy insistiendo más en esto porque, efectivamente, como se dijo ya aquí, si tú lees los periódicos, todos los periódicos de España dan el parte de guerra de uno de los bandos, supuestamente el nuestro, que es el de Estados Unidos. Por eso yo insisto un poco más en que la crítica a Estados Unidos, pero estoy totalmente de acuerdo en que ahí no tiene que estar metiendo el cazo nada más que la ONU. Sí, aún. Que, Cascos azules que es y quien listo. debe intervenir en los conflictos internacionales. son a los que no dejan funcionar. Efectivamente. Cascos azules. Sí, Cascos sí, es que- azules y nada más. y es volver a... Luego, ¿quién es la sociedad? La sociedad civil, como ha pasado en todas las guerras civiles, en todas las guerras intestinas. Mira, todavía además eso en estos 7 años se llevan 500.000 de muertos. Y 5 millones de personas desplazados, según el ACNUR. Mira, se calcula O sea, el terrible. El ministro de Economía de Jordania nos decía que calculaban que había 1,5 millones de refugiados, que tenían 1,5 millones de refugiados ellos en Jordania. Y que claro, que eso ya luego generaba una serie de tensiones allí. Y claro, es que esto es complejísimo, ¿eh? Es que esto hay que estar. Es que claro, tú te vas allí a Jordania y tú te sientas si tienes la oportunidad de sentarte y conocer la realidad allí, tú hablas con el gobierno jordano y te está diciendo, nos tienen que dar dinero. O sea, la Unión Europea, quien sea, el Fondo Monetario Internacional y quien sea, nos tienen que dar dinero porque nosotros abrimos las puertas para que entren todos los que necesiten entrar en nuestro país, pero necesitamos dinero para darle los servicios, para darle de comer, para darle de beber y para darle de vestir y un sitio donde dormir. O sea que, pero es La complejidad es tan grande que, fijaros, hay otra cosa que olvidamos, o no se suele resaltar de la guerra en Siria. La guerra en Siria provocó que el Estado Islámico avanzara posiciones también sobre Siria. Y eso reorganizó durante un tiempo a los bandos que habían estado enfrentados, empezaron a colaborar con la participación muy activa del Partido Comunista del Kurdistán para derrocar o debilitar y expulsar de territorio sirio al Daesh, porque estaban avanzando posiciones. Y ahí entraron en contradicción con Turquía, que es aliado de Europa, pero que tiene al Partido Comunista del Kurdistán como uno de sus grandes enemigos. Y ahí hubo unos meses de confusión en los que ya no se sabía la gente para qué lado disparaban. Entonces, claro... Pero la lucha histórica del Partido Comunista del Kurdistán sigue siendo uno de los grandes problemas sin resolver en esa zona. Porque como el enemigo de ellos es Turquía, Irán, Siria. Irán, Siria, Turquía, una zona que es un polvorín desde hace años. ahora Porque cómo se crearon estos países, ¿no? Porque tenemos en cuenta que Siria es un país que no tiene 100 años, ¿eh? Sí, ¿no? Y para no Y- hablar y del encima- del papel de Israel en la zona.
Y de Francia. Bueno, hombre, Que los tampoco saltos del es Golán ajeno- están ahí. que Claro, tampoco es ajeno a los saltos del al Golán conflicto. es la parte sur es uno de sus límites, o sea, quiero decir. Y luego, aparte, que Francia no se fue hasta 1946, ¿eh? O sea, estamos hablando de 70 años. Entonces, ¿por qué? Yo pienso que eso es cuestión de toma de esa zona tan estratégica, tan rica. Un tercio del petróleo, un tercio del gas, está por ahí, ¿eh? Y la distribución, y luego la distribución, porque Siria es estratégicamente la que da salida al mar. Entonces, ahí es. A ver, yo estoy convencido que es un tema de poder. Entre aquí los bloques mundiales. Fijaros, si queréis conocer la realidad in situ, Jordania es un buen sitio para que vayáis, aparte de que es un país impresionante. Un país impresionante y además que hace también de dique de contención de que, pues por ejemplo, el tema de Daesh y tal, todo eso no vaya avanzando hacia Europa. ¿Seguro? Un país seguro. Sí, sí. Viajar siempre está bien. Si tenéis la oportunidad, Siempre, ese país es un siempre es país- conveniente. Ahora bien, no por el hecho de ir a un país vas a tener una visión mejor de conjunto de lo que está sucediendo en ese país, como no te informes previamente. Yo recomiendo a la gente que se informe Sí, pero por vías alternativas. Muy especialmente yo les recomiendo una página que se llama rebelión.org, donde podrán encontrar información de los dos bandos que están en conflicto, Sí, no pero solo lo de que te uno. quiero decir es que Jordania, hacer propaganda, ¿no? Jordania, ¿Se puede hacer propaganda? Sí o sí. Perdón, Jordania perdón. es un país que está ahí estratégicamente Sí, sí, situado. y además precioso, Es un ¿no? país que tiene una estabilidad una estabilidad bastante sólida y que bueno, pues que también tiene sus conflictos con Israel, pero al mismo tiempo, oye, también llegan a algunos acuerdos, tiene buena relación con Siria. O sea, quiero decir que es un país muy interesante, aparte de ya de la cultura que tiene. Que tiene. Yo diría, en conclusión, deberían todos, tanto unos como otros, salir de la zona y que los cascos azules pusieran un poco de orden. Pues, Bueno, vamos a ver. Porque la ONU está controlada por Rusia, China, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, que son los países que tienen el Consejo de Con Seguridad. todos los que están metidos en conflicto. está gobernada por los dueños de la caverna, volviendo a la caverna de Platón, que siempre me Hay gusta. otra cosa, por ejemplo, que sucede muy a menudo, que se informa con normalidad de la reunión del G7 o del G20. Estos chiringuitos montados para reducir el protagonismo de la ONU. Se reúnen los más ricachones y nos ponemos muy contentos cuando nos invitan. Pues no, es que debería reunirse la ONU, pero las grandes potencias no van a permitir que se reúna la ONU porque allí tiene tanto voto Ghana como Estados Unidos. Diríate, igual que antes, o sea, cuando acabó la Primera Guerra Mundial, hubo aquel círculo de naciones, y ahora mismo, después de acabar la Segunda, ahí está ONU, debería ser reformado y como tal adaptado al momento en el que estamos viviendo. Pero es que es un reflejo del momento en que estamos viviendo. Y si existe la ONU es porque existen esos países que tienen el derecho al veto, y si no, no existiría la ONU. Entonces, la ONU es un consenso en el momento presente. Me está dando, ¿cómo era? Sociedad de las Naciones, era en la Primera Guerra Mundial, después de acabar lo que se formó. Es un avance en relación a lo anterior. Es que me está dando la sensación de que todo esto puede llevarnos a un conflicto mundial. Estamos en conflicto mundial desde después del último conflicto llamado mundial. Ya, lo que pasa que no es el conflicto mundial que vivíamos entonces en 1940. Porque el pato se paga en otros sitios, en África, en Asia, donde está la gente muriéndose. Y con conflictos que suben, bajan, conflictos menores, donde las potencias internacionales también están involucradas. Entre 1938 y 1945 se pagó el pato en el Pacífico, y con eso nombro todo, quiero decir todo el Pacífico, Europa, aquí antes ya nos habíamos destrozado, Una guerra tremenda en los Balcanes, ¿no? También. la India, Recientemente, o sea que tampoco pensemos que puede. Y nos Pero está llegando porque es la política practicada por las grandes potencias la que está generando en la población civil
el mayor daño y luego resulta que no les estamos prestando la ayuda necesaria. Encima yo no veo que ayude mucho, digamos, las posiciones de Putin y las posiciones de Trump, uno por hacerse de zar de las Rusias y otro porque tiene boca chancla y dice cosas que debería guardar para sí mismo y no tuitear. Pero eso es, yo creo que hay que mirar un poco más allá del personaje porque la política de Estados Unidos sigue siendo una política intervencionista en los lugares donde le importan, igual que la política de Rusia, más allá del personaje de cada uno de los que están allí. Imperialismo por imperialismo. ¿No? Están intentando controlar las cosas que les interesan, como es normal, independientemente de que nos pueda parecer más sorprendente las cosas que dice Trump, que desde luego es un personaje peculiar, donde los hay. La semana pasada... Daros cuenta que al final, cuando llegó Trump al poder, supuestamente sus relaciones con Putin eran excelentes. O sea, quiero decir, y luego ya veis, ya ves. Ahora, mira, oye, hablando de lo del tema de la posibilidad, y yo espero que eso nunca se dé, de un conflicto mundial, pues oye, yo creo que por ejemplo el tema este de Corea del Norte y Estados Unidos, pues yo creo que eso es bueno. Eso es bueno. Es bueno que Corea del Norte y Estados Unidos, por lo menos... Otros actores por ahí, que al tener mucho poder económico también quieren su parte. Claro. No suele ser muy discreta. Pero eso. O sea, Dejarme pasar al segundo punto que tengo aquí, que lo dicen todo, reunión secreta entre Mike Pompeo señor senador, y Kim Jong-un. Adelantándote Sí, por eso, al hilo de uno se pregunta ¿qué es esto? ¿A dónde va todo esto? ¿Qué van a hacer en ese secretismo en Corea del Norte Mike Pompeo y Kim Jong-un? Informar de una reunión secreta. Un restaurante, un hamburger, unos cachopos, un plato chino. yo lo único que puedo decir sobre esto es el tuit de Trump, ¿no? La desnuclearización será una gran cosa para el mundo y también para Corea del Norte. Da bendición. O sea, todos sabiendo que este es el próximo secretario de Estado de Estados Unidos, o sea, Pompeo. Que Corea del Norte está más cerca de la Luna que del planeta. Yo solo puedo decir el tuit de Trump. O sea, es que... No, yo lo valoro positivamente. O sea, todo lo que sea acercamiento claro. es positivo. Claro, ahora por bien, supuesto. A partir de ahí... hablar y no lanzarse misiles y amenazas. Eso es positivo. Claro. Era Churchill el que decía que una guerra es el fracaso de la política. Efectivamente, sí. Entonces, lo es. Es que somos, o al menos eso creo, tú como etólogo me lo dirás, animales inteligentes, entre comillas, pero tenemos una capacidad de diálogo y esa capacidad hay que llevarla a cabo, ¿o no? Sí. Pero no somos los únicos animales inteligentes. O sea, nosotros no es que seamos animales inteligentes como nuestra definición, es que todos los animales son inteligentes a su manera. A su manera, por supuesto. Incluido Trump. Bueno, yo... Porque él, yo ahí... por extravagante que parezca, si llegó ahí, tonto del todo no puede ser. Y además... Otra cosa es que sea ignorante en política internacional, que sea un tipo que es un rico heredero y no un rico que se hizo a sí mismo, lo que se quiera, pero... Estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero hay otra cosa más. Si llegó ahí a presidente de los Estados Unidos es porque lo votaron los americanos. Bueno, no, O sea, quiero decir, le votaron 2 millones menos que a Hillary. Bueno, hombre, Es el vamos sistema a electoral. Sí, hombre, escucha, no vamos a entrar en eso. Bueno, hoy se sabe, sí, porque hay que entonces, entrar. Escucha momentos, Hay y que entonces entrar. hablamos de quienes, por ejemplo, sin irnos muy lejos, si entramos en eso, entonces el Ayuntamiento de Oviedo, que el Partido Popular sacó 20.000 votos más que el segundo partido, entonces no tiene que estar en el gobierno. No, pero eso es como tú sabes, un órgano colectivo que después elige. Vale, y lo otro es un sistema. Es un sistema es un sistema que elige compromisarios por cada estado, y hoy se sabe que
Bien. Los ¿Y el tres nuestro? estados críticos donde Trump ganó gracias a la información privilegiada que le facilitó una empresa, pues Facebook, por medio de Cambridge Analytics. Eso ha salido ya en la prensa en Estados Unidos y se sabe que ha sido así. Yo no soy defensor, yo no tengo que defender a No, pero Trump, vamos, por si supuesto, solo son datos. por Ese supuestísimo. sistema que tienen y ganó. Sí. Es legítimo. Pero no se puede decir que le hayan. Bueno, y Pero son sistemas. le votaron muchos millones. Eso, lo que quiero decir es. Le votaron muchos millones. Tonto no es, y luego él salió presidente porque la aritmética o el sistema o lo que sea le facilitó eso. Yo os diría aquello de, ¿tú me ves a mí como presidente de Estados Unidos? Pues sí, ¿por qué no? Si eres millonario y estás dispuesto a trabajar varios años y a mover todo lo que hay que mover para llegar ahí. Diría pues... que posiblemente las marionetas se mueven porque arriba de esas marionetas hay familias poderosas que las mueven. Pero hay familias poderosas detrás de todas. Hillary no es Heidi que viene del campo. No, votar al malo o al menos malo. No, pero yo creo que es importante resaltar que Trump gana porque hace un discurso que es acorde con la realidad política internacional, que es Estados Unidos ha perdido la posición hegemónica de dominio en el mundo y tenemos que ganarla. Es ese discurso nacionalista de orgullo el que hace que se decante luego que gana por estrategias políticas de juego tal, pues vale, sí, porque los usó y tal, pero representa un sentimiento que tiene seguramente gran parte de la población norteamericana y además es cierto porque efectivamente han perdido la hegemonía mundial en el control. Sí, claro. Que en estos momentos puede ser. Pero no la van a ganar de esta manera. Yo creo que al final va a ser un tema demográfico. O sea, entonces va a ganar China. O sea que la geopolítica va a pasar a ser un tema demográfico. Yo creo que el tema demográfico va a tener una importancia, como dice Rajoy, capital. O sea, estoy absolutamente seguro. Pues no sé qué estamos haciendo aquí. Habrá que ponerse a, bueno, los que puedan. Es evidente, sí. Y ese es un problema que tenemos que tenemos en Asturias que es muy importante, que tiene España, pero que es un problema que tiene Europa, que también a Europa también lo va a condicionar absolutamente, ¿eh? Yo, o sea que... con relación a esto y queriendo poner un poco de aire fresco, os diría, cuando yo me casé fui a Ibiza de luna de miel y tal, y era muy guapo, todo precioso, y en un momento dado estaban haciendo un show y dice, 1:00 a.m, ¿cuántos recién casados hay aquí? Y los tontos pues levantamos la cabeza, o sea, la mano, y dice el presentador, ¿y qué narices hacéis aquí? Y uno se pregunta, si hay que elevar el índice demográfico, ¿qué hacemos aquí a estas horas? Hay que ponerse a ello. Yo bueno, como la parte que me toca, yo os preguntaría, dejando aquí a Mike Pompeo y Kim Jong-un repartiéndose el sándwich, volvemos otra vez, yo lo sé, dije que no volvería a hablar de ello, pero no me queda más narices. El follón de Cataluña y el dolor de cabeza del juez Llarena. Por un lado, Montoro dice que no hubo. Por otro lado, la Guardia Civil dice que hubo. El juez dice, no sé lo que voy a hacer. Sí, el profe sábelo, pero la situación del juez es que declara que hubo un dinero que se gastó que era, entre comillas, público. Digo entre comillas porque no es... La Guardia Civil dice que sí, que lo hubo, y Montoro no, si del dinero público no se gastó nada. A mí dejarme solo decir una cosa. Sí. Yo creo que después de todo esto que nos acabas de comentar, el único que está haciendo lo que tiene que hacer es el juez. Con independencia de si es el Puigdemont, si es Montoro o si es el Ministerio de Hacienda o Sun Corda. Claro. Al final el que está haciendo su labor es el juez, porque al final, todos leímos cuando el Ministerio Fiscal pedía la excarcelación de algunos de los que estaban en prisión, de algunos de los Jordis o tal. ¿Y qué hizo el juez? Dijo, mire, usted pida lo que le dé la gana, pero aquí el que dice el que redacta las resoluciones soy yo.
y aquí estos señores se tienen que quedar en prisión porque yo soy el juez y considero que de acuerdo a la legislación vigente estos señores han cometido una serie, o están, pueden ser, están investigados y hay un riesgo de fuga o lo que él considere en sus resoluciones. Por lo tanto, yo, en ese sentido, el juez es el único que no tiene el cacao en la cabeza. El único que no tiene el lío es el juez. El problema es que tiene un lío que no debería tener. Ese es el problema. Porque nunca debieran haber llegado este tipo de cosas a los juzgados. Debería haberse resuelto como deben resolverse los conflictos políticos políticamente. En el momento en que tiene que intervenir el juez, pues ya todo está liado. Es como un problema psicológico cuando empieza, puede ser menor, una persona que se lava mucho las manos. Pero como no puede lavarse mucho las manos cuando sale de casa porque no encuentra los sitios donde lavarse, porque donde se lava pues está muy sucio y entonces pues deja de salir de casa. Y como en casa tampoco, y la bola va creciendo. Aquí pasa igual. Hay un problema de raíz, que es el uso político del sentimiento de separatista catalán por parte de grupos políticos que están inmersos en casos gravísimos de corrupción, nacionalistas catalanes y nacionalistas españoles. La cerrazón con respecto a darle siquiera carta de naturaleza a la posibilidad de que el pueblo catalán decida su futuro por parte del Partido Popular hace que aumente la frustración y el deseo de ser independientes en Cataluña. Les da votos a un partido que está muy acosado por la corrupción, como es el Partido Popular, les da votos fuera de Cataluña, les hace hundirse casi hasta ser extraparlamentarios. Ahora mismo tienen 4 diputados en Cataluña, pero les va bien este enfrentamiento, o deben calcular que les va bien. Y entonces, unos siguen empeñados en violar la ley, efectivamente, es evidente, y por eso están en la cárcel. Y otros siguen empeñados en no buscar la fórmula para que se exprese ese sentimiento o ese deseo de decidir sobre su propio futuro, aplicándole sencillamente la legislación vigente. No, una comunidad autónoma no puede hacer un referéndum sobre... Bueno, pues busquemos otra fórmula para hacerlo, pero que la gente tiene derecho a decidir, una colectividad política, sobre dónde quieren estar, eso es evidente. Lo que hay que buscar son los cauces, no sencillamente decir no podéis. Y a partir de ahí podemos hablar si este juez está tomando una decisión correcta y tal. A mí me parece que estén en la cárcel de manera preventiva es desde luego excesivo. Pero como no los conozco, pues no conozco los autos y tal. Justo que tiene un papel importante. Sí. Tengo que reconocer que esto lleva mucho tiempo, claro. De hecho, por eso nació Ciudadanos. Ciudadanos nació hace 10 años, 11 años, por ver la deriva que estaba tomando Cataluña, ¿eh? Los 15 del transgidermista se juntaron porque dicen esto está derivando en algo que ahora tenemos. Entonces, toda la trayectoria, estoy muy bien, que no viene de ahora. Los catalanes independentistas lo utilizaron muy bien la semana. Primero, el España nos roba, cuando eran los del 3% los que estaban robando a los propios catalanes, y ahora lo del derecho a decidir. ¿Qué es el derecho a decidir? ¿Quién decide? ¿Sobre qué se decide? ¿Qué es lo que hay que decidir? O sea, la propia parte es la que se arroga el derecho a decidir sobre qué decidimos. Es que, entonces, a partir de esas dos, que lo lanza muy bien, inteligentemente, claro. España nos roba, derecho a decidir. Y ahí es donde empiezan muchos de los grandes problemas que tenemos ahora. Tema político, por supuesto que tema político. Yo creo que partido que más ha tendido la mano dentro de Cataluña, que Ciudadanos no hubo. Y sin embargo, ellos nunca han querido entrar en razón. Pero nunca han querido entrar en razón los propios independentistas. O sea, que no echen la culpa a aquel que no la tiene. O sea, el tema político sí, pero claro, el político, ante el político y ante el problema político, está el Estado de Derecho y está el respeto a la Constitución, que tenemos una carta magna que hay que respetar. Y a partir de ahí, pues se habla, se dialoga. Bueno, pues a ver, al final aquellos que están en prisión o que están investigados y no están en prisión, sea en este caso como en cualquier otro caso de corrupción o de violencia de género o de lo que sea, al final están por la comisión de actos ilícitos.
Y por lo tanto, ellos no están por ser independentistas. Y eso, oye, independentistas hay muchos. Yo tengo senadores allí que están todos los días diciendo que Cataluña es una república y que están trabajando por la república. Algún compañero también de Unidos Podemos también está en esa línea. Cuando Mandela estuvo en la cárcel, perdona que le interrumpa, cuando Mandela estuvo en la cárcel no estaba por ser negro, estaba por cometer delitos según el ordenamiento jurídico de Sudáfrica. Pero yo siempre defendí. Sí. Pero yo siempre. Hombre, no me compares una cosa con otra, por Dios. Formalmente. Ya, hombre, pero por favor. Formalmente. Estamos hablando del. Traías a la mesa el derecho a decidir. Y yo digo, o la celebración de un referéndum para que los catalanes decidan si quieren estar en España, marchar, ser medio pensionistas o ser de Francia. ¿Qué pasa? Eso no está permitido. Eso es ilegal. No he dicho celebrar un referéndum, he dicho buscar la manera en que el pueblo catalán decida. Ahí te voy. Y Busquemos para la eso, manera. pues busquemos la manera. Busquen la manera. El que tenga intención o pretenda hacer eso, que busque la manera. Y el gobierno de Y España. eso se busca eso se busca en el Parlamento Nacional. Y en el Congreso de los Diputados, pues el partido, el PDeCAT, Esquerra Republicana, Unidos Podemos, el Partido Socialista ¿El Partido y algunos ¿Y el Partido Popular? No, yo estoy diciendo aquellos partidos que estén dispuestos a ofrecer eso, pues que lo hagan, que lleguen a un acuerdo. ¿Pero por qué el Partido que Popular no pacten, quiere ofrecer eso y saberlo de una vez? Porque nosotros estamos defendiendo la unidad de España. Porque y la decisión de todos los españoles. La unidad del Reino Unido. Lo que se decide, lo que se haga con Cataluña lo decidirán Claro, pero todos los españoles. la Y unidad los del- asturianos también. La realidad del Reino Unido, la unidad del Reino Unido se la defendió el gobierno de turno ante el planteamiento del separatismo de Escocia, participando en el referéndum. Participando en el referéndum que se celebró en Escocia diciendo que no os separéis. Y eso contribuye a la unidad. Y vosotros deberíais contribuir a la unidad de España permitiendo que en Cataluña y también los restos de España tomemos una decisión al respecto para saberlo, efectivamente, y contribuyendo a la Unido- unidad en la que estamos todos de acuerdo menos los separatistas. Pero en el Reino Porque Unido. gente de izquierdas y de derechas está a favor y en contra de la separación. En Cataluña hay grupos de izquierdas favorables a la separación y en Cataluña hay grupos de izquierdas no favorables a la separación. Tú que eres próximo a formaciones de izquierdas. No, yo soy oye, de formaciones de izquierdas, pues- concretamente comunistas, no próximo. Pues hay formaciones de izquierdas. Bueno, supongo que estaréis representados en Unidos Podemos. Entiendo. Pues hay gente en Unidos Podemos que no defiende la unidad de España. Lo que está defendiendo es que Cataluña sea independiente. O sea, y eso lo vivo yo. También tenéis directamente gente en el Partido Popular que todas quiere las entrar con semanas. el ejército en Cataluña. No. Pero los Eso no tenéis es verdad. neutralizados. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Eso no es Alguno verdad. habrá. No es verdad. Del Partido Popular no. Oye, perdona, y lo que decía con respecto a los presos, que se habla mucho, porque se acuñó esta expresión muy ingeniosa y descriptiva, que es presos políticos o políticos presos. Pero son solo dos extremos. Y yo quiero plantear tres casos diferentes. Todo el mundo está de acuerdo en que Nelson Mandela fue un preso político. O Marcelino Camacho, para citar a uno de los míos, en la época del franquismo, ¿no? Fueron presos políticos pero porque violaban leyes establecidas en regímenes que no eran legítimos, a su vez, claro, ¿no? Bien, aquí no estamos en ese caso. Pero políticos presos son los que cometen delitos. Granados. Pero claro, el delito de Granados, los delitos de corrupción, o si hubiera un político que hubiera asesinado a otra persona, ese sería un político que en aplicación de las leyes de nuestro país pues estaría preso. Y claro, a mí me parece que Oriol Junqueras no es de esos casos. Él está ahí por un proceso político que le lleva a desobedecer la ley y a cometer delitos en el marco. Sí. Pero si le lleva a cometer delitos, si tú estás reconociendo, Pero reconocerás que no es- reconociendo explícitamente que Hombre, si está en la la cárcel- comisión de delitos, No, entonces ¿dónde perdona. tiene que estar? No, perdón, me he equivocado. Está supuestamente porque está en prisión preventiva. Y Todavía no ha sido además- juzgado. Y además, ¿por qué? Pero ¿Por qué reconocerás está? que es una diferencia. Pero ¿y por qué están en prisión? Están en ¿Por qué prisión de están manera en prisión? preventiva. ¿Pero por qué? ¿Por qué están acusados? Por desobedecer. No, ¿y por qué están en prisión? ¿De qué están vamos a ver, acusados? por cuando Están cuando acusados hay de una prisión de rebelión y preventiva- malversación. No, pero cuando hay una prisión preventiva es en base a unos criterios. Este señor no puede salir a la calle porque puede destruir pruebas, porque está en riesgo de fuga. ¿Tú crees que hay riesgo de fuga?
¿Y Urdangarín? No, espera, no, yo no me. Estamos A ver, hablando de hombre, estamos Cataluña, hablando de joder, esto. es que eso Quiero que- decir, Ya, hay pero riesgo es de que entonces fuga. cuando algunos se nos llena la boca. o se Pero nos si llena, es porque que- a mí no, pero si es que, de que mira, en España la justicia es igual para todos. no hay Pero más si es riesgo que de fuga por Urdangarín ingresará en prisión. Y no hay más riesgo Urdangarín de que va a ingresar Urdangarín a- destruya pruebas. No, ahora ya no, porque ya está condenado. No, pero es que Urdangarín va a Pero es ingresar que en prisión. está condenado y no está en prisión. Pero Y estos ingresará no en están ni prisión. condenados y están en prisión. Pero bueno, yo lo que iba, de verdad es establecer algún matiz entre un político que asesina y está en la cárcel y Oriol Junqueras, Sí, hombre, que es un hay un- desobediente civil a el- unas leyes que él considera El- injustas en el para desarrollo eso de su están los política. tipos penales. Pero, a ver, Hay si matices él- ahí, si él- ¿no? No, si él considera. A ver, está claro. Pero. Hay matices. Hombre, La referéndum rebelión- ilegal. La rebelión no se sabe porque está Nacho, cuestionada por otro referéndum- tribunal. referéndum Y la ilegal. financiación ilegal o el uso, malversación de caudales públicos, Re- eso. referéndum ilegal. Pero Declaración yo creo de que hay más, independencia. ¿eh? No, Yo creo que hay más. no, pero es que. Yo creo que hay Bueno, puede ser, puede ser. prevaricación, malversación, No, claro. tráfico de eso- influencias. Pero- Si cojo, yo lo hice. Sí, hombre, pero Ahora no hasta me que- acuerdo, pero yo lo hice en su momento. hasta que no. Cogí el código penal y fui viendo el delito que yo creí, que yo veía que se ajustaba a lo que estaban haciendo estos Claro, señores. pero ¿por qué? Y una. Evidentemente, menos, pero eso porque- está en el tipo. Eso es lo de menos, O sea, porque debería haberse resuelto el problema políticamente hablando. Eso es distinto. Es lo mismo que lo de Siria. Pero si estás a tiempo de resolverlo, ¿eh? Estás a tiempo, Nacho, de además- resolverlo, además Es ¿eh? igual que lo de Hay una cosa, Siria, hay mira. que sentarse a hablar. Nacho, y Claro. hay una cosa más. O sea, porque a mí me hace mucha gracia cuando sale Puigdemont o cualquiera de ellos diciendo que han ganado las elecciones. ¿Cómo que has ganado las elecciones? Pues si no las has ganado. Si elecciones las hemos ganado ganó, nosotros, ¿eh? las ganó la candidata de Ciudadanos. 36 O sea, es que 36 claro, diputados. pero es que, Juntando las claro, y posiciones. luego voy a ir más a un argumento que siempre utilizo. O sea, el censo de población de Cataluña son 7,5 millones. El censo electoral son 5,5 millones. A los independentistas les votaron 2 millones de catalanes. ¿Qué porcentaje de la población de Cataluña representa eso? Bueno, me das tiempo para hacer los números. Échalo. No, échalo, no, dímelo, échalo, dímelo, échalo. Que prefiero. Bueno, pues será será como mucho un 30% de la población No, de pero es que Cataluña. Bien, yo he seguido tu cuando tema de lo los que votos. están cuando lo que están ¿Cuánto? diciendo pues será aproximadamente un 30% de la población. Cuando Correcto. lo que están diciendo es Cuando- lo que están diciendo es que representan a Cataluña. Al principio O sea, del proceso no representan representaban ni a- el 10%. Bueno, Eso es un gran logro del Partido Popular. y ahora es fuimos- una máquina de hacer No, nacionalistas catalanes. No, eso no fue el Partido Popular. Hombre, No fue el Partido Parece Popular. sí. Bueno, Pero bueno, entonces yo- el responsable yo he de. aceptado- Espera un momento, el responsable de que en el País Vasco eso haya bajado prácticamente a la nada es el Partido Popular también. no. Pues En el eso, País Vasco pues no. eso. No, porque no se dio la misma dialéctica. Hombre, pero yo he escucha. aceptado tu método socrático de las preguntas y las respuestas. Ahora tú aceptas el mío. ¿Cuánto es el censo electoral de España? Bueno, el que sea. No es por Exactamente. No es por examinarte. 46 millones. ¿Y por cuántos ejemplo. votaron al Partido Popular? Eh, ¿Aplicáis el mismo criterio que a Cataluña? no. Con respecto a la nosotros- mayoría no, que tiene el no. Partido Popular en el No, Parlamento. pero vamos a ver, pero si nosotros, por ejemplo, yo voté el 155 y lo voté igual que lo votaron los 3 senadores de Ciudadanos, igual que lo votaron los senadores del Partido Socialista, igual que lo votó la senadora de Foro, igual que lo votaron otros senadores. O sea, nosotros no representamos. El PP no es España. Claro. El PP está en este momento en el gobierno de España, pero el PP no es España. Pero no tiene una Pero es mayoría que absoluta. Puigdemont se erige a sí mismo como el rey de Cataluña, como el representante de todos los catalanes, cuando eso no es cierto. Ya, pero eso Cuando es, eso no es lo verdad. mismo que hace Rajoy en todos sus discursos. Vamos a hacer las cosas que le interesan a los españoles y vamos a hacerlas bien, porque es como tienen que hacerse y no de otra manera. Esas cosas que nos dice él, que son vamos, verdades absolutas. Entre que paso la fregona en el charco de sangre que hable justo, Hombre, sangre. No. sudor y lágrimas. Sangre nunca. No. Nacho, referéndum ilegal, declaración de independencia ilegal, toma del Parlamento de Cataluña, ¿te parece poco? Sí, me parece nada. El Nada. referéndum fue una manifestación. Vale. Y la ley de transitoriedad. ¿Eh? La ley del Pero, referéndum. de acuerdo. Madre Pero ¿de mía. dónde viene todo Es que, esto? pero si es que no cumplieron ni sus propias leyes. Pero es que Hicieron leyes ilegales y no las cumplieron Hicieron siquiera. ellos una modificación del Estatuto de Autonomía para seguir perteneciendo a España, que fue aprobado por el Parlamento español. Sí. ¿Quién lo denunció ante el Tribunal Constitucional? Luego el Partido Popular es el que
lejos de admitir la legitimidad de la representación de la Cámara del Estado español, pero vamos utilizó un resquicio legal que quedaba en un tribunal que está formado por jueces designados por los políticos para intentar parar lo que no pudo. Algunos de partidos nacionalistas catalanes que designaron. Para parar judicialmente lo que no pudo parar democráticamente en las cámaras correspondientes. Y de ahí viene el origen. Porque el catalanismo, a su vez, acosado por casos de corrupción muy paralelos a los del Partido Popular, hizo una huida hacia adelante, convirtiéndose en más radical de lo que habían sido hasta ahora, porque si no les comían la tostada Esquerra Republicana de Cataluña e incluso las candidaturas de Unidad Popular. Ese fue su error. Y entonces, Eso fue su opción política. Ese fue su error. Y a partir de ahí dijeron, bueno, pues como el Partido Popular, por la vía democrática del Parlamento, no nos deja llevar adelante el desarrollo de nuestra autonomía, vamos a hacerlo violando la legislación vigente, bordeando la ley, llevando al límite la ley, y es en la lógica en la que están. Sí, Mario. No. Yo, si queréis, pasamos a, Sí, a la siguiente moción. yo quería pasar a una porque no están... Cuba? A Cuba. Cuba, el tecnócrata sigue siendo... El tecnócrata que está puesto sigue siendo... Dios bendito, como fidelista, castrista. Sí, el tecnócrata, el camarada, bueno. Pero es que me pasaron ahora... Perdón. No, más bien de la última historia que tenemos aquí alrededor de España y que no teníamos anotado, pero bueno. Dice, ETA pide perdón por el daño a algunas víctimas y exige respeto mutuo y una solución democrática. Y dice, ETA anunciará su disolución el primer fin de semana de mayo. Así es el comunicado de ETA en el que pide perdón. La banda terrorista ha publicado este viernes, a 15 días de que se produzca su anunciada disolución definitiva. Volvemos de Cataluña y vamos al País Vasco. Esto ya tenía que haber sido, ¿no? O Bueno, fue disolución. Llevan un proceso en el que entregaron las armas hace tiempo, supuestamente, ¿El IRA cuánto tardó? y ahora, no sé, no me acuerdo. Creo que menos. Y ahora están en el proceso ya de disolución definitiva. Y yo creo que el comunicado es muy interesante, que hay que leerlo, no leer los resúmenes que hacen los... No, le digo a los telespectadores. A los telespectadores. No leer solo los resúmenes que hacen los periódicos, porque cada periódico pues lo lleva un poco coge un cacho a su de sardina, lo que intenta. y sacar lo esencial. Más allá de lo que a uno le gustaría que dijera ETA, que es una cosa un poco absurda, porque ¿cómo vas a saber... ¿Cómo vas a ser tú quien decida lo que va a decir ETA? Eso es muy raro. Lo que sí dice, porque yo ya lo leí, es que no solo renuncian, no solo disuelven la banda, sino que esperan que esa disolución sirva para que no vuelva a ocurrir nunca más. Exacto. Y eso a mí me parece una declaración pues muy interesante. Dice así, un perdón, sin embargo, selectivo, puesto que la banda pide perdón únicamente a las víctimas que, según los terroristas, no estaban relacionadas directamente con lo que denominan conflicto. A los miembros de las fuerzas de seguridad y a los políticos asesinados en toda su trayectoria criminal, ETA se limita a reconocer el daño causado y el sufrimiento padecido. ETA en su esencia, ¿no? Seguimos con lo mismo. ETA en su esencia. Claro, Dice, hombre, el hombre, primer por párrafo favor, dice por favor. pide perdón por todo el daño causado. Por todo el daño causado, excepto. Bueno, O sea, el condicional no, supone. bueno. ¿Cómo que no supone, por favor? Bueno, Hombre, por favor, Nacho. yo no O le voy sea, a pedir si hay asesinos de primera, lógica asesinos de segunda y asesinos de tercera. a ETA, pero resalto lo positivo que tiene. Estamos hablando de una banda terrorista, lo que podemos esperar es lo que hacen habitualmente y lo que si se va a repiten. disolver. Ahora bien, si ETA se disuelve o si ETA desaparece o si ETA deja de existir es gracias a al Estado de Derecho. O sea, al final esto es como lo de eso de que dicen te invite 5 minutos antes de que lo echen. Pues están acabados, pues cierran, echan la persiana y listo. Mario, El caso es que España no dimite nadie. bueno, algunos sí. El caso es que y yo me acuerdo, o sea, a mí eso a lo que me lleva es acordarme de todo el dolor y de todas las víctimas
justas, injustas. Yo creo que fueron todas injustas, porque al final, o sea, asesinar de la manera que lo hicieron, con el pretexto de defender una idea política, eso es terrible. Y por lo tanto yo creo que ahí nosotros, y yo lo voy a seguir haciendo mientras tenga responsabilidades públicas, es defender pues la memoria, la dignidad y la justicia, y que el que haya cometido estas tropelías, pues que pague por ello. En este tipo de procesos hubo procesos de diálogo. Cuando se habla del IRA, ahí hubo procesos de diálogo y procesos de amnistía y procesos de acercamiento de presos, etcétera, etcétera, cosa que no se está haciendo en España. Y por otra parte, habría que recordar que el Estado de Derecho, que desde luego es el que combate a ETA, tuvo algunos poros en su desarrollo, con bombas que se pusieron ¿Hablas del GAL? Sí, claro. Ah. Y detenidos que murieron. Esas cosas sucedieron también, y por lo tanto yo creo que es la sociedad vasca la que debe curar sus heridas de la manera que consideren, y llevará tiempo todavía hacerlo. Fuera la sociedad vasca, pero es que esto... Hay más gente fuera. Sí, no, de todos los órdenes. Recordemos al Burgos, al que había sido presidente del Tribunal Constitucional, asesinado en su despacho, concejales, Hipercor, concejales de un pueblo miserable, Claro, concejales. de un pequeño pueblo que estaba echando la partida ahí con los amigos, que había sido ex concejal. Cuando se habla de yo estoy en la Comisión de Interior en el Senado, y tengo allí a un senador de Bildu. Estoy escuchando día sí día también hablar de lo que le interesa, pero al final, cuando se habla de lo de los presos, por ejemplo, el acercamiento, el alejamiento de los presos, yo lo que digo es, ¿y esa madre que perdió a su hijo, cuándo va a tener a su hijo cerca? ¿Cuándo va a tener a su hijo cerca esa madre, o esa mujer, o esa hija, a su padre? Pero eso lo puedes plantear también de un asesino. Y sin embargo, a un asesino se le concede el acercamiento a su lugar de arraigo. Y no puedes entonces mantener el doble discurso de que los presos de ETA no son presos políticos, porque les estás aplicando políticamente políticas de dispersión. Compañeros, me dicen desde realización que estamos en tiempo. Entonces, nosotros necesitamos una tertulia de una noche entera. Pero después ¿qué hay? ¿Deportes o algo de eso? Pues no me preguntes. Ay. No me preguntes. Una tertulia de una noche entera, pero yo necesito hacer movimiento demográfico. Bueno, este año vamos bien con lo del deporte, ¿eh? Yo creo que el Oviedo y el Sporting, con un poco de suerte, de eso, estarán arriba. De eso, si queréis, podéis hablar el lunes en el pelotazo. Los dos. Yo. El Oviedo tendrá que tener más suerte. Soy socio del Oviedo y estamos ahí. Sí, Nacho, parece estamos... que el Sporting parece que va como un tiro. No, el Sporting yo creo... Pero el Oviedo... Bueno, lo importante es el final. El Oviedo es todo corazón y además inquebrantable. Yo hoy a las 9 estoy en el Tartiere. Yo también, ahí estaré. Sí, pues lo que hay, que tenemos que acabar. Bueno, pues nada, al Oviedo. Me dicen que tenemos que acabar. Pues a la Celta. Pues nada, muchas gracias, Mario. Gracias. Muchas gracias, Justo. Muchas gracias, Nacho. Gracias por la invitación. No, hombre, gracias por la invitación, no, son 50 euros. Y a vosotros que estáis aquí, voy a quedar con esta gente que son muy majos y que me ponen la cabeza hecha un lío. Y vosotros, acordaros, estamos en fin de semana, mirar a ver cómo conducís, tener cuidado con los que vengan de frente, ir despacín, hacerles cosas bien y sobre todo, disfrutar y ser felices. Nos vemos el lunes. O el martes, mejor dicho, en mi caso. Venga, mañana más y mejor porque estáis descansando seguro. Hasta luego.